24. Este primer informe se dedica a generar un análisis de los principales desafíos y riesgos que tienen estas elecciones. Vamos a ir proyectando esta presentación. Justamente eso que se detalla ahí es de lo que va este informe, un primer informe de base, un primer informe que nos presenta el camino que vamos a recorrer en estos días que faltan hasta las elecciones, a las 2 jornadas de elecciones que vamos a tener este año. Le doy la bienvenida a ustedes, que son de la prensa, diferentes personas que nos acompañan, y a los representantes de este consorcio. Primero les digo de qué va el consorcio y luego hago una presentación de quienes nos acompañan en la mesa de honor. Observa El Salvador 2024 es un consorcio compuesto por 7 entidades de la academia y de la sociedad civil organizada, cada una especializada en diferentes ámbitos de conocimiento e incidencia. Estas organizaciones ponen a disposición de la ciudadanía sus capacidades, sus conocimientos, para llevar a cabo una observación electoral sistemática y basada en evidencia que permita contribuir a la integridad del proceso electoral. Marcamos desde allí el objetivo de este consorcio. Consideramos que la observación electoral es un pilar fundamental para la transparencia de los procesos electorales, ya que permite registrar, documentar y actuar oportunamente ante cualquier evento o incidencia que el proceso pueda generar. Creemos que el diálogo abierto y la participación ciudadana son elementos esenciales para una observación electoral íntegra y además resultan factores claves para tomar decisiones informadas dentro de un proceso democrático. Este consorcio está conformado por la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, por las Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, la Misión Cristiana ELIN, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Francisco Gavidia, quienes tienen objetivos estratégicos coincidentes en relación con el proceso electoral que estamos viviendo. Nos acompañan en la mesa de honor, por el orden los voy a decir, de mi izquierda hacia acá, derecha de ustedes, Wilber Hernández, representante de COFOA, Antonio Hernández, representante de FUDEXO, Lourdes Molina, representante de ICEFI, Raúl Benítez, representante de ICTI-UFG, Laura Andrade, directora del UDOP y representante de la UCA, y Manolo Muñoz de AUPRIDES. A todos muchas gracias por estar acá en la presentación de este informe. Muy bien, vamos a comenzar. El consorcio ha definido a partir de este propósito, de este objetivo de observación electoral para garantizar integridad en el proceso, 8 desafíos. Creemos que a partir de estos 8 desafíos podemos generar una dinámica de observación que nos permita, como decía, registrar, documentar, para actuar en cualquier incidente que se presente en el proceso. Lo primero que Observa El Salvador 2024 considera es que es necesario que en el proceso haya certeza jurídica, que implica estabilidad, aplicación estandarizada de las normas, certeza en la creación y los productos normativos que regulan todo el quehacer del Tribunal Supremo Electoral y demás instituciones involucradas en el proceso. Esto podrán encontrarlo en el desarrollo del informe. Vamos a irlo desarrollando, pero ahora hago una mirada general sobre esto. Primero consideramos la certeza jurídica. Luego, los procedimientos electorales administrativos que se están siguiendo y cómo estos son implementados por la autoridad electoral. También generamos observación en cuanto a las condiciones de competitividad en equidad para generar condiciones de igualdad en la competencia electoral. Analizamos también en este primer informe lo relativo a la autonomía de los órganos electorales, su capacidad de decidir libre de toda presión y de toda incidencia desde otros órganos del Estado, tomando en cuenta lo que regula el artículo 208 de la Constitución, que establece el Tribunal Supremo Electoral como autoridad máxima en esta materia, y también en el inciso final de ese artículo se habla de la autonomía de esta institución.
Analizamos también el entorno político y la necesidad de pluralidad, de que en el espacio público salvadoreño se expresen diferentes formas de pensamiento y que éstas sean respetadas y que los derechos de todos sean garantizados también. Analizamos en este primer informe también cuestiones relativas a la transparencia, que no es otra cosa que el acceso a información oficial de manera oportuna sobre todo lo relacionado con el proceso electoral. La apertura del espacio cívico, que se refiere a las condiciones idóneas para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos sin restricciones, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de asociación, participación política, entre otros, y particularmente una observación electoral independiente como la que este consorcio pretende ejercer. Y por último, analizamos también cuestiones relativas a la seguridad y temas de derechos humanos. Pensamos en que esto nos remite a la idea de condiciones para el ejercicio efectivo del voto y cualquier otra forma de participación política que esté libre de amenazas, de riesgos y de vulnerabilidades. A partir de ahí comenzamos entonces este informe. Primero, sobre la situación relativa a la certeza jurídica en El Salvador, con la derogatoria del artículo 291 del Código Electoral a inicios del año pasado, que establecía una prohibición para cambiar las normas o las reglas electorales a menos de un año de la elección. Se abrió la puerta para que la Asamblea Legislativa aprobara posteriormente una serie de reformas que fueron generando impacto en el régimen electoral. Pero vamos un poco más allá. Creemos, y en el informe se recoge en esta primera tabla, que un primer elemento es la sustitución de magistrados en la Sala de lo Constitucional, que posteriormente en una resolución 1/2021, una resolución de pérdida de derechos de ciudadano, habilitó y facilitó la reelección presidencial. Ese es como un primer momento de todo esto que estamos viviendo. En segundo lugar, en noviembre del 2022 se aprobó una ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, que si bien permite una mayor apertura para la participación de los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual es positivo, al hacerse con poco tiempo de anticipación generó una dinámica muy compleja en cuanto a aspectos técnicos para el Tribunal Supremo Electoral, que llevó a que éste tomara la decisión de tercerizar la elección, es decir, de contratar a una empresa privada que es básicamente la que se está encargando de la implementación del voto desde el exterior, con lo que esto implica para la administración pública. También posteriormente, en febrero de 2023, se aprobó una reforma al Código Penal, específicamente al artículo 295, que establece un catálogo de modalidades de fraude electoral. Se incorporó una letra G en este artículo 295 que establecía como fraude electoral el hecho de que una persona impidiera u obstaculizar, esos son los dos verbos que utiliza el Código Penal, impidiera u obstaculizar la inscripción de candidaturas, y dice el artículo, cuando éstas cumplan los requisitos establecidos por las leyes en la materia. Antes de eso ya se había dado la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitaba la reelección. Esto tiene una implicación en la capacidad de los órganos jurisdiccionales, específicamente del Tribunal Supremo Electoral, para aplicar las normas en ausencia de riesgos y amenazas. En marzo del año pasado se dio la derogación del artículo 291A del Código Electoral, que básicamente establecía esta prohibición de generar reformas electorales a un año o antes de un año de la elección. Producto de esa reforma, un par de meses después, la Asamblea Legislativa hizo 3 modificaciones que son sustanciales para el proceso actual. El primero, el cambio de la fórmula para la asignación de escaños en la Asamblea Legislativa, pasando a una que, según los expertos electorales, es menos proporcional y genera mayores dificultades para las minorías de obtener representación en el Congreso salvadoreño. Esa fue la primera, el cambio de fórmula para asignar escaños. El segundo, la reducción del número de diputados de 84 a 60 diputados.
y la reducción del número de municipios, pasando de 262 a 44, y esto también impacta en el número de integrantes de los consejos municipales. Todas estos cambios, todas estas decisiones y modificaciones a las reglas electorales, como se observa en la columna de la derecha, ustedes pueden ir revisando en su informe si lo están leyendo, han impactado en el ámbito electoral, propiciando, por un lado, el voto desde el exterior, una mayor participación de los salvadoreños votando, lo cual es positivo, y por otro, con el cambio de fórmula y con la carga artificial de votantes en la circunscripción de San Salvador, al asignar a esa circunscripción los votos emitidos de manera remota y de residentes en el exterior que votan de manera presencial con pasaporte, se genera una sobrerepresentación en este departamento de San Salvador. Otras modificaciones, como la relacionada a la reforma del Código Penal por impedir o obstaculizar la inscripción de candidaturas, genera, como decíamos, que los jueces electorales se inhiban de aplicar la norma constitucional y electoral. Y en su conjunto, estas normas propician incertidumbre en las reglas y procedimientos electorales. Van a encontrar en el informe recomendaciones específicas para cada uno de los desafíos que planteamos como consorcio. Por ejemplo, en este caso, una de las recomendaciones de este consorcio es la necesidad de restablecer los límites temporales para la aprobación de reformas en esta materia, para que eso no obligue al Tribunal Supremo Electoral a correr, a modificar plazos del calendario electoral, a incumplir, de hecho, como consecuencia de estas reformas, el calendario electoral y todo el plan general de elecciones que se altera. Para evitar esas cosas, es necesario que se restablezcan esos límites temporales que el Código Electoral establecía para la modificación de las normas, de manera que las autoridades electorales tengan la capacidad de diseñar o adaptar los procedimientos electorales y que estos se hagan de manera efectiva. También este consorcio considera necesario recomendar la necesidad de establecer la obligación para la Asamblea Legislativa de consultar a las autoridades electorales en materia de reformas en este tema, de manera que se emitan dictámenes técnicos sustentados. Para ello resulta conveniente establecer tiempos para el análisis y discusión de las reformas necesarias. Si bien estamos claros de que en los sistemas electorales no se puede establecer una rigidez como tal, pero establecer límites para la modificación de las normas es necesario. Además, esto está en concordancia con los parámetros internacionales que hacen recomendaciones en este sentido también. Muy bien, ese es el primer desafío. ¿Cómo la certeza jurídica en este contexto ha sido vulnerada? ¿Cómo se ha generado incertidumbre con todas estas modificaciones? Eso es lo primero que el informe plantea. En segundo lugar, respecto a los procedimientos electorales diferenciados para votantes en el territorio nacional e internacional, y es la segunda tabla. Ustedes también pueden revisarla en el informe. Aquí hablamos de vulnerabilidades procedimentales. La primera que identificamos, la falta de depuración del registro electoral para el voto en el exterior. Esto significa que no hay un padrón identificable de personas con pasaporte ni de los salvadoreños con dirección nacional que se encuentran en el exterior. 2 meses antes de la elección, el padrón de personas con DUI en el extranjero no estaba depurado. ¿Qué significa esto? Bueno, incertidumbre también en la conformación del registro electoral, que es el que habilita para votar. En segundo lugar, los diferentes censos y fórmulas para las elecciones municipales legislativas, que generan subrepresentación en ciertas circunscripciones y sobrerepresentación en otras, como citábamos el caso de San Salvador. Sobre los censos, por ejemplo, para las elecciones legislativas, la Asamblea ha decidido que se utilice el censo del 2007, y eso hace que San Salvador en esta nueva conformación vaya a tener 16 diputados, y el número de diputados por departamento se hace a partir de ese censo del 2007, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral desde el 2012 está trabajando más bien con el censo o con los ajustes al censo que se hicieron el del 2009.
El tribunal, por lo tanto, para la elección de consejos municipales va a aplicar el censo ya ajustado en el 2009. Hay diferentes. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para decidirse por uno o por otro? Eso no está claro, eso no lo sabemos. Esa es una de las vulnerabilidades que hemos encontrado. Tercero, la falta de inversión en educación electoral sobre el voto en el exterior y en el territorio. Perdón, esto. No ha habido una campaña de educación por parte del Tribunal Supremo Electoral, ni a nivel local, ni tampoco a nivel internacional, sobre las implicaciones que tiene la reducción de municipios y de diputados. Campañas educativas que el tribunal tiene que implementarlas. Siempre ha habido una ausencia de esto. Es otra de las vulnerabilidades identificadas. En cuarto lugar, se desconoce también el protocolo utilizado para el resguardo de las máquinas que se van a utilizar para el voto en el exterior de manera presencial el día de las elecciones. No conocemos protocolos o mecanismos utilizados para asegurarse que las máquinas no sean vulneradas durante su traslado a los centros de votación. Otra vulnerabilidad, lo que ya relacionábamos antes, la ciudadanía diferenciada por el voto en el exterior. Existen al menos 4 formas para ejercer el voto. Por internet, con DUI y dirección en el exterior. Para esto se habilitó un mes entero para votar, es lo que hemos estado viendo. Creo que los últimos datos hablaban de cerca de 115,000 personas que ya votaron de manera remota. En segundo lugar, también se puede votar de forma electrónica presencial con DUI vigente o vencido que tenga dirección en El Salvador o con pasaporte también vigente o vencido. Esto será de manera presencial el 4 de febrero en 81 centros de votación en todo el mundo. Esta es otra cosa, ¿con qué criterios se definieron estos centros de votación a nivel internacional? Es algo que tampoco se conoce. Otra forma de votar, los viajeros temporales con pasaporte vigente y los votantes nacionales, que son los que nosotros vemos acá, vamos a ver el 4 de febrero y 3 de marzo respectivamente. En sexto lugar, no ha habido una creación de nuevas instancias de control para administrar los temas como el voto en el exterior a pesar de tener presupuesto y mandato. Ya vamos a ver en las recomendaciones que es una de las que hace el consorcio, la necesidad de establecer unidades especializadas al interior del Tribunal Supremo Electoral que sean las que se encarguen de esto. Hay un bajo nivel de control en el diseño del proceso de captura, escrutinio y visualización de votos del sistema de voto electrónico para el extranjero. En séptimo lugar, la agrupación de las elecciones en el calendario electoral. Se agrupan los eventos de manera que no se resguarda la equidad y la competencia debido al peso que tiene la propaganda presidencial y sus efectos de arrastre. Ya vamos a ver esto también en el apartado sobre competitividad y equidad. Recogemos algunos datos ahí que son interesantes. Esto en su conjunto genera estos impactos que ustedes ven ahí, se los relaciono ahora mismo. Las vulnerabilidades identificadas impactan en la conformación o no, primero, de un registro electoral adecuado, que brinde certeza de cuántas personas están aptas para emitir el sufragio y en qué lugares. Además, al existir más de una modalidad de elección, el tribunal debió diseñar e implementar lo que decíamos, campañas de educación, las cuales no existieron, por lo que hay desconocimiento por parte de los electores sobre las modalidades de voto. Por otro lado, al desconocerse el mecanismo, los protocolos para el resguardo y traslado de las máquinas de votación presencial en el exterior, se podría generar incertidumbre en la población y en los partidos políticos en contienda. Además, la existencia de diferentes censos, la menor autonomía que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en el tema del voto en el exterior, al delegar en una empresa privada el diseño e implementación del mismo. Vayamos al tercer apartado, que tiene que ver con esto también. La autonomía limitada del Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, con lo que ha sido como una de las decisiones de mayor polémica, digamos, asumidas por el Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de la candidatura presidencial del candidato, ahora
candidato Nayib Bukele. Pero hay otros elementos en los que el tribunal también ha demostrado el incumplimiento con este mandato constitucional de ejercer autonomía. Por ejemplo, la no intervención del Tribunal Supremo Electoral en la regulación de la propaganda gubernamental que tiene elementos electorales. Y siguen apareciendo denuncias y el Tribunal Supremo Electoral ante este tipo de eventos, por ejemplo, si circulan por redes sociales, puede actuar de oficio. Hay diferentes instituciones que lo pueden hacer, el fiscal electoral, etcétera. Pero el Tribunal Supremo Electoral tiene estas competencias y no las ha ejercido. Además, hay ausencia de fiscalización del uso de recursos públicos para hacer campaña. Hay ausencia en la vigilancia en el cumplimiento del artículo 218 de la Constitución de la República, que establece una prohibición para que los funcionarios y empleados públicos no se prevalezcan de su cargo para hacer política partidista, porque dice no están al servicio de ninguna fracción política determinada. Entonces, utilizar el cargo para hacer campaña es contra la Constitución de la República y sobre esto ha habido un nulo control por parte de la autoridad electoral. Y lo mismo podemos observar en temas relacionados con la entrega de la deuda política y el anticipo de la misma a los partidos políticos en contienda. La deuda política es un derecho que la Constitución le reconoce a los partidos políticos en el artículo 210, eso no se ha garantizado. Está regulado también en la Ley de Partidos Políticos a partir del artículo 52 y establece facultades ahí para diferentes instituciones y esto tampoco se ha garantizado. Ahí nosotros vemos una autonomía limitada del Tribunal Supremo Electoral. Y en ese sentido se generan algunas recomendaciones. Primero, que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar en consecuencia con lo regulado en el artículo 208 de la Constitución y el artículo 40 del Código Electoral, que lo establecen como autoridad máxima, que no está supeditado a ningún órgano de gobierno en materia electoral y debe garantizar el cumplimiento de sus funciones con autonomía. Y también invitamos a la ciudadanía a que continúe ejerciendo los mecanismos de denuncia, los mecanismos existentes ante el Tribunal Supremo Electoral para que se ponga en evidencia todas estas prácticas que vulneran la integridad del proceso electoral. Otro de los elementos, otro de los desafíos en cuanto a la competitividad y equidad en esta contienda, lo que vemos es una cancha desequilibrada. ¿Qué significa esto? Que uno de los retos de la integridad electoral es garantizar condiciones equitativas de acceso a la competencia política. Esto, a criterio del consorcio, es crucial para la democracia, ya que ésta se fortalece con un sistema de partidos plural y representativo, como lo establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Si nosotros revisamos las condiciones en las que se está dando esta campaña, por ejemplo, que muchos coinciden en que es una campaña típica por la ausencia de mensajes de los candidatos y de los partidos políticos. Veamos, por ejemplo, lo que el informe de monitoreo de propaganda, el primero publicado por Acción Ciudadana, retrata en ese sentido. Entre agosto y octubre del año pasado, el gobierno de El Salvador, no el Partido Nuevas Ideas, sino el gobierno de El Salvador, gastó $2.8 millones en propaganda. Esto, comparado con el gasto que hicieron todos los partidos políticos, es abismal. $65.000 los partidos políticos versus $2.8 millones gastados en propaganda por el gobierno. De esos 2.8 millones, 2,3 millones se invirtieron en un anuncio que respalda al régimen de excepción y acusa a opositores políticos de querer liberar a pandilleros. Y en el tercer informe de Acción Ciudadana, aquí citamos la fuente, Nuevas Ideas, según este tercer informe que actualiza datos hasta diciembre, ocupa, digamos, del valor total de la propaganda emitida en ese mes, Nuevas Ideas posee el 97% de este, distribuida entre publicidad al candidato a la presidencia y a los candidatos a la Asamblea Legislativa. Este es solo un indicador de las condiciones en las que se está dando esta campaña electoral. Eso es lo que en el informe se establece como un desafío para este proceso electoral, una cancha desequilibrada.
En ese sentido se generan estas recomendaciones: fortalecer las capacidades y competencias del Tribunal Supremo Electoral para controlar y fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. En tal sentido, es aconsejable que el tribunal proceda con la creación y puesta en funcionamiento de una unidad especializada que cuente con los recursos y procedimientos necesarios. Además, es necesario generar un mecanismo de coordinación interinstitucional que favorezca el intercambio de información, aumentando la capacidad de control cruzado sobre las fuentes de financiamiento que tienen los partidos políticos. La ley de partidos políticos establece obligaciones para los partidos de llevar una contabilidad formal y de informar además al Tribunal Supremo Electoral sobre sus financistas. Los partidos políticos han incumplido con estas obligaciones y a pesar de eso no ha habido procedimiento sancionatorio de parte del Tribunal Supremo Electoral, a quien la ley de partidos políticos le otorga las facultades de castigar estas conductas, digamos. Aunque también es un problema ahí de penalidad, digamos, para los partidos, porque lo que se establece son multas. Y en muchas ocasiones ocultar la información, sobre todo el financiamiento privado, es más conveniente que exponerse a una sanción que implicará una multa. Incluso hasta pueden los partidos considerar parte del costo de la campaña el pagar esa multa por no revelar la información. Digamos que allí hay problemas también de regulación en ese sentido. Muy bien. Otro elemento que el informe analiza: la limitada transparencia con la que este proceso se está llevando a cabo. Consideramos que todo proceso electoral requiere un marco de transparencia para que la ciudadanía no solo tenga información que le permite emitir un voto informado, sino también esa información disponible le permita generar procesos de contraloría social, de control ciudadano a las instituciones. Eso, vamos, es una deuda que nosotros observamos por la poca publicidad que hay. Por ejemplo, si vamos y revisamos los datos, como les decía recién, del financiamiento de partidos políticos, hay ausencia de información en ese sentido. Además, el Tribunal Supremo Electoral, como entidad pública, está incumpliendo lo que señala la Ley de Acceso a la Información Pública, que le obliga a publicar de manera oficiosa información relativa, por ejemplo, a las agendas de sus sesiones. En ese sentido, la última agenda publicada en el portal de transparencia del Tribunal Supremo Electoral corresponde al 22 de diciembre de 2021. Más de 2 años de retraso en la publicación de las agendas de sus sesiones, y la misma suerte corren, por ejemplo, las actas de esas sesiones y las resoluciones que toma el Tribunal Supremo Electoral resolviendo denuncias, peticiones o cualquier incidente en materia jurisdiccional. Esa información que no está disponible, eso lo pueden verificar ustedes entrando al portal del Tribunal Supremo Electoral y verificando en el sitio de información o respuesta. No hay información. Esto además se combina, empalma con un comportamiento de negarse a entregar información que se ha vuelto más generalizado en toda la administración pública y que se ha visto acentuado además con la vigencia del régimen de excepción. En ese sentido, este consorcio considera que el Tribunal Supremo Electoral debe propiciar un marco transparente de sus actuaciones, pero también en lo relativo al quehacer de los partidos políticos, de acuerdo a las competencias que le entrega el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Y también, puertas hacia adentro, el Tribunal Supremo Electoral debe analizar esto, ¿no? Que toda esta información debe publicarse de manera oficiosa y no lo están haciendo, con lo cual están incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública. Los últimos 3 apartados, vamos a ir más rápido con esto por cuestiones del tiempo. Bueno, transparencia, les decía, financiamiento de los partidos políticos y el gasto en propaganda. Tampoco se está vigilando el uso de los recursos públicos para la campaña. No se conocen los detalles tampoco del contrato con la empresa que está llevando a cabo el voto desde el exterior, esta empresa Indra, y hay incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Luego, otro de los factores de riesgo que vemos en esta elección, de los desafíos que encontramos, es esta tendencia de cierre al espacio cívico, con un discurso oficial contra las organizaciones de la sociedad civil, con la propuesta hace un par de años de creación de una ley de agentes extranjeros que podría
ejercer acciones contra estas organizaciones y debilitar su actuación en el territorio. También la Asociación de Periodistas de El Salvador ha ido documentando agresiones contra periodistas, desde declaraciones estigmatizantes hasta detenciones arbitrarias. En ese sentido, solo en la vigencia del régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre pasado, la APE registra 82 agresiones contra periodistas, mientras realizaban labores de reporteo, de investigación, de documentación gráfica, etc. Y lo mismo se observa, por ejemplo, respecto de defensoras y defensores de derechos humanos. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos documentó 328 agresiones contra periodistas solo en el año 2022, lo que indica una tendencia al cierre del espacio cívico. Esto se detalla acá, también está recogido en el informe, ustedes lo pueden revisar. En ese sentido, hacemos el llamado para que el Estado garantice el irrestricto y respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho de asociación, participación, expresión de los ciudadanos, propiciando condiciones para el pleno desarrollo de sus actividades y la defensa de sus derechos. Luego, otro de los factores otro de los desafíos es nuevos factores de inseguridad y de respeto a los derechos humanos. Evidentemente hay datos y una percepción ciudadana de mayor seguridad en el territorio, pero encontramos una paradoja en El Salvador hoy día, porque si bien se retrata esto, y los sondeos de opinión pública lo recogen, una mayor sensación de seguridad en el territorio, al mismo tiempo se elevan también las denuncias por violaciones a derechos humanos y abusos de las autoridades. Entonces, la llamada estrategia de control territorial ha permitido ciertamente la recuperación del territorio en manos de los pandilleros, con las consecuentes buenas noticias que esto tiene para las dinámicas electorales, por ejemplo, pero ha generado una sobreexposición de las fuerzas de seguridad, quienes actúan, como se ha documentado, en ausencia de límites. De hecho, hay casos ya judicializados, llevados adelante por la administración del actual fiscal, de casos de abusos de autoridad en el terreno. Eso está documentado y está judicializado también. En ese sentido, este consorcio considera necesario garantizar la vigilancia sobre la actuación del Ejército y la Policía Nacional Civil a lo largo de todo el proceso electoral. Instamos a dichas fuerzas también a que su presencia en el territorio no se convierta en un factor de distorsión de la dinámica electoral y que tampoco propicie una inhibición de la ciudadanía a participar, sobre todo el día de las elecciones, en las votaciones, ¿no? Las elecciones son un ejercicio ciudadano autónomo que debe garantizarse, se ejerza de manera libre, en ausencia de toda presión, de toda amenaza, de todo riesgo. Ese es uno de los desafíos que encontramos también, de tal manera que recomendamos al Tribunal Supremo Electoral y a todas las autoridades competentes vigilar y monitorear la actuación de los cuerpos de seguridad para garantizar un libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y de las candidatas y los candidatos. El tribunal debe coordinar con las instituciones respectivas para que la presencia de estas en el territorio no inhiba y genere efectos negativos en la población durante el proceso electoral. Y por último, el último desafío que identificamos en este proceso electoral tiene que ver con la pluralidad, con el entorno político plural que, a criterio de este consorcio, puede verse en crisis a partir de la utilización de retóricas polarizantes. La legitimidad de la democracia descansa en la existencia de un entorno político plural, caracterizado por la diversidad de actores y vías legítimas para la representación de intereses, la canalización de las demandas y las expresiones de diferentes ideologías. Pero uno de los factores que amenaza esta pluralidad es el uso de estas retóricas polarizantes, que básicamente lo que implican es una simplificación de la realidad entre buenos y malos, entre ellos y nosotros, utilizando esta expresión, estás conmigo o en mi contra, y es algo que hemos visto en diferentes países. De hecho, según
datos de organismos internacionales especializados en la medición de elementos democráticos, América Latina es la región en la que en los últimos 20 años más han incrementado los niveles de polarización. Eso puede o debería encender alertas, porque lo que debemos garantizar es un entorno político plural en donde las opiniones de todos se respeten y se garanticen. Eso lo hemos visto en Brasil, en Argentina, en México, en los Estados Unidos mismos también. Y otro elemento que nosotros identificamos como riesgo es la utilización de la desinformación como herramienta política. Esta es una de las cosas de las que más se está estudiando actualmente, cómo estas dinámicas de desinformación, sobre todo en ámbitos digitales, va minando la democracia y la credibilidad de la institucionalidad en su conjunto. Entonces esto genera factores de riesgo que a nuestro criterio deben atenderse por parte de las autoridades competentes, pero también la ciudadanía a través de diferentes formas de participación puede incidir en esto. Estas elecciones, si bien participan normalmente una variedad de candidatos con procedencias ideológicas diversas, nosotros notamos que existe una marcada simplificación entre la narrativa oficial y aquellas que cuestionan sus formas de ejercicio del poder. Esta simplificación de la realidad afecta la deliberación pública, el debate sano, la puesta en discusión de los grandes temas de país se ve opacada por esa utilización de retóricas polarizantes que, como digo, establecen realidades en blanco y negro, buenos y malos. Y digamos, la realidad no va de esta manera, pero cada vez es más frecuente encontrar discursos en ese sentido. Y esto a su vez genera también impactos en el elector o los electores a la hora de estructurar sus preferencias electorales, de modo tal que tiene un impacto en el proceso en su conjunto. En ese sentido, y con esto cerramos, las recomendaciones que se establecen es que el Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar el irrestricto respeto y promoción de la pluralidad expresada en la sociedad, ya que esta es la base de un entorno democrático y participativo que esté libre de estigmatizaciones y de criminalización, en el que la ciudadanía ejerza sus derechos de manera plena. Los diferentes sectores vivos del país también debemos, y allí nos sumamos nosotros, contribuir desde nuestras capacidades y espacios de incidencia en la promoción del diálogo, la participación ciudadana, la defensa de la diversidad y de los derechos humanos frente a discursos polarizantes y a campañas de desinformación. En la presentación yo recogí al final las recomendaciones, pero se las fui diciendo a medida que avanzaban los apartados. Así que cerramos con esto la presentación, ustedes la tienen ahí también, y abrimos el espacio para las preguntas, que pueden ser respondidas por la gente del consorcio, por los representantes de las instituciones que lo conforman. Y si tiene que ver con el informe, con todo esto, pues bueno, vamos a responderles en la medida que el informe nos lo permita, porque esta es información que hemos ido recabando y a partir de eso la presentamos ante ustedes. Así que abrimos el espacio para las preguntas. Hola, si pueden identificarse, nomás eso se lo vamos a pedir. Me gustaría saber, precisamente por lo que mencionaban de los límites o la limitada autonomía del TCE, qué tan confiables podrían ser o está haciendo este proceso electoral y obviamente los resultados. Sí, esto de hecho en las encuestas de opinión pública presentadas la semana pasada, el martes, hace una semana, como consorcio presentamos una que realizó la Universidad Francisco Gavidia, luego se publicó una por Fundaungo y posteriormente una por el UDOP. Y en las tres, la población encuestada coincide en los bajos niveles de confianza que le otorga el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que advertimos en el informe es que muchas de esas reformas aprobadas han impactado en el Tribunal Supremo Electoral y que varias de estas reformas van limitando su capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Por ejemplo, la derogación del artículo 291 del Código Electoral fue una decisión de la Asamblea Legislativa que le imprime una dinámica diferente al proceso electoral, de modo tal que el tribunal se ve afectado en su autonomía por esas decisiones también adoptadas por la Asamblea Legislativa, como veíamos en la tabla número 1.
la concentración del poder y la otra que tiene que ver con el régimen de excepción en este contexto electoral. Entonces, ustedes podrían analizarnos entonces cómo funciona, bueno, sí, cómo funciona, no, sino que cómo percibe este control principalmente presidencial, si está sobre el proceso electoral, presionando o este control ha sido ejercido principalmente desde el Ejecutivo en el proceso electoral, y el otro también cómo el régimen de excepción también es una herramienta electoral en el enfoque electoral, más que todo, más allá de una herramienta que ha sido más que todo en el ámbito penal, pero cómo el enfoque electoral también se percibe con el régimen de excepción. Me agradecería cada uno si pudiese dar una opinión en cualquiera de esas dos preguntas, pero cada uno si pudiera dar su opinión. Gracias. Bueno. A ver si llega. Hay que probar a ver. Sí llega. Sí llega. Solo que no sé si es por la posición. ¿Está prendido? Sí. Ahí está. Sí, está prendido. Solo que se cambien ustedes dos para que llegue. No, Pero sí llega, sí llega. No llega. Ah, ok. Sí se escucha, ¿eh? No se oye bien. ¿Qué pasa con ese micrófono? ¿Será que se desconectó? Quizás tienes más pita por ahí. ¿No se oye? 1-1. 1-1. Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, ya El parlante no se oye. sí, ¿verdad? En relación a la primera parte de la pregunta, ya el informe en su sección 5 hace una descripción sobre lo que hemos podido recabar en términos de información verificable sobre el papel que el Tribunal Supremo Electoral está desarrollando en este proceso electoral. Aquí creo que el consorcio deja claro en el documento la necesidad de que exista no solo un cumplimiento de la Constitución y la legislación secundaria, sino también de que haya una apropiación de todas las atribuciones que por oficio le corresponden al TSE en cuanto a la fiscalización del proceso electoral, la fiscalización de la campaña electoral, también el monitoreo de la actuación de los distintos institutos políticos que están contendiendo en este proceso. En cuanto al régimen de excepción, vemos importante la necesidad de que todas las instituciones que tienen algún nivel de participación en términos de la seguridad de los comicios tengan de rigor el debido cumplimiento de la Constitución, además de garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio del derecho al sufragio en este próximo proceso electoral. Perdón, solo para completar, ¿se podría considerar que desde el Ejecutivo hay un control del proceso electoral vía las reformas legales que se hicieron?
Bueno, definitivamente tendremos que analizar cuál ha sido el papel de todas estas iniciativas que se han derivado desde el Ejecutivo y que han entrado a esta legislación. Primero, la inmediatez de la aprobación, una reducida capacidad de diálogo en el Parlamento salvadoreño, son algunas evidencias que podemos obtener a partir de todas las discusiones que tenemos en línea de las distintas sesiones plenarias. Yolanda Magaña, de Diario El Mundo. Yo quisiera saber si ustedes creen que se puede hablar de un proceso de fraude, como algunos miembros de la oposición lo consideran. Por ejemplo, el FMLN habla de ya un fraude, un fraude sistematizado, ¿verdad? Al ver las vulnerabilidades procedimentales que ustedes han detectado, y otras irregularidades en el proceso, por ejemplo, la cancha desequilibrada, todo eso, ¿se puede hablar de fraude en este momento o no? Bueno, a la luz de la información que contiene el informe, lo que podemos decir es que hay desafíos importantes que son competencia del Tribunal Supremo Electoral, monitorear su vigilancia. En cuanto a la cancha desequilibrada, vemos una posición del TSE bastante tibia en cuanto a poder garantizar condiciones igualitarias para todos los contendientes, de tal forma que la ciudadanía salvadoreña tenga capacidad de acceder a todas las distintas opiniones y alternativas políticas de cara a este proceso electoral. También el informe recalca la necesidad de que haya un mayor nivel de transparencia en cuanto al voto del exterior, porque es uno de los elementos en donde vemos un mayor nivel de desfase en cuanto a gestión de información, a monitoreo de los distintos mecanismos de control y verificación de este sufragio digital. Tal vez alguien más grande me pudiese responder con todo el análisis que ustedes han presentado en el informe. ¿Cómo ven ustedes que se van a desarrollar estas elecciones el próximo 4 de febrero? Es decir, van a ser unas elecciones que no van a ser parejas, obviamente van inclinada la balanza ya a quién va a ganar. ¿Cómo ven el proceso en sí como tal y que la población salvadoreña, sea como sea, está muy decidida sobre dónde va a dar su voto? ¿Cómo ven ustedes ese análisis y cómo se va a hacer el proceso como tal? No sé si alguien más puede pensar de la mesa. Bueno, quizá una parte que dentro de este proceso vemos un poquito de apatía de la población, y es por eso que nos interesa mucho que el consorcio haga notar que las personas ejerzan su voto, que vayan a las urnas, ¿verdad? Realmente el día de, tanto en febrero como en marzo, son los días donde más personas deberían de ir a ejercer su voto. Y vemos lo que se ha mencionado aquí, no solo una cancha desnivelada, sino que también, además, esto está acarreando una apatía, un desinterés de la población. Entonces, eso también pues debe de preocupar al Tribunal Supremo Electoral, de que todas estas diferencias, irregularidades o falencias, tenemos que hacer que la población vaya, y es por eso que muchas de nuestras instituciones, además de lo que nos toca hacer, pues estamos haciendo más campaña, por ejemplo, a UPRIDES, a través de motivar a los estudiantes a que ejerzan su voto, que hagan su voto consciente, que vayan y hagan su deber cívico. Además, pues bueno, dentro de esta observación electoral, nuestros estudiantes van a hacer una observación el día de. Entonces ahí es también una formación cívica que vamos a poder hacer con lo que tenemos muy cercano, que son nuestros estudiantes. Bueno, no sé si más de mis compañeros quieran. Una pregunta. Buen día, Carlos Márquez, de Agencia France Press. Antonio, tú que vienes siguiendo los procesos en nuestro país, ¿cómo valoras que va el país a elecciones en esta ocasión? Bueno, yo creo que de este informe que se ha presentado, si se hace un análisis con alguna objetividad,
creo que nos puede dar un panorama de cómo vamos a enfrentar este proceso, estas dos elecciones que vienen. Uno no puede vaticinar, ¿verdad?, qué va a pasar el 4 de febrero o el 3 de marzo. Pero creo que hay una expectativa porque el proceso pueda arrojar resultados que nos hagan avanzar en democracia y que nos permitan una gobernabilidad hacia el futuro. Creo que al menos esperaríamos eso. Adelante, Susana. Gracias. En la reciente encuesta que presentaron se ve una tendencia bien clara a que con la reducción de escaños se tendría un control o un partido hegemónico. Hay quienes consideran que estas elecciones casi son de trámite. ¿Es tan desalentador en materia democrática esa previsión o podría tenerse un cambio según la última encuesta que la presentó el consorcio? No sé si llega o Raúl. Esto está haciendo. Bueno, respecto a la última encuesta que se presentó por parte de Observa, sí, nosotros tenemos ahí como un pequeño análisis de cómo quedarían los partidos políticos, ¿verdad?, dándole una mayoría al partido oficial y posiblemente otros 2 o 3 escaños a otros partidos políticos. Respecto a esto, ya un poquito lo habían dicho antes, ¿verdad?, tampoco se puede vaticinar exactamente. Nosotros lo que hicimos fue recoger un poco lo que se escucha en la calle, lo que el sondeo dice, y después de aplicar, así como habíamos hablado, ¿verdad?, que cómo ha ido afectando la conformación de la Asamblea Legislativa con los cambios que se han estado haciendo, ¿verdad? Esta es ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, que son algunas de las medidas que cambian un poco, modifican, perdón, las reglas de juego. Son algunos de los cambios que se estuvieron haciendo, pero sobre todo lo que nosotros queremos ver es mostrar, ¿verdad?, dentro del consorcio estos 8 apartados que son como los más importantes que estamos hablando nosotros, ¿verdad?, el de la cancha desigual, el de un poquito también de la separación de poderes que tiene que haber o la falta de autonomía del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, respecto a qué se puede esperar de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, hay que seguir esperando. O sea, hay un ambiente que prevé qué es lo que puede ocurrir, o sea, un partido hegemónico que podría tomar decisiones de una manera más desigual, digamos, porque sería unas decisiones con poca representación o sobre representados, digamos, mejor dicho. Así que lo que estamos nosotros haciendo es seguir observando y seguir viendo qué cambios puede haber o cómo se puede ir transmitiendo todo esto. Bueno, solo para abonar, en relación a este punto, justamente el estudio de opinión que el consorcio presentó la semana pasada solo da muestra de lo que la sección 1 de este informe de desafíos electorales presenta, y es justamente el impacto que tiene sobre la configuración de la Asamblea Legislativa, el cambio de la fórmula electoral con la cual se van a contabilizar los votos y asignar en consecuencia los escaños, así como también la reducción de las circunscripciones territoriales y de la cantidad de diputados a nivel departamental. ¿Qué panorama podrían ustedes visualizar en el país como tal si en dado caso se llega a dar, obviamente, un gane del candidato Bukele y de nuevas ideas en su totalidad? Ustedes mencionan, por ejemplo, no hay una cancha equilibrada, por ejemplo, o no hay una separación de poderes. Obviamente, si llega a pasar, serían 5 años iguales. ¿Cómo pueden visualizar ustedes? Bueno, en este punto de la presentación de este primer informe, lo que vemos son desafíos. Luego de concluido el proceso electoral,
también de finalizado todo el proceso de voto en el exterior y entenderíamos el respectivo reporte que debe dar la autoridad electoral sobre su desarrollo y su finalización, podríamos tener cuenta de qué es todas las medidas que deben mejorarse para la implementación de este tipo de sufragio, cómo vamos a entrar al proceso electoral y también cómo cerramos el primer evento electoral y si hay posibilidades de algunos mecanismos correctivos que puede implementar la autoridad electoral a fin de mejorar el proceso del 3 de marzo, que sería el último de este año. Yo quisiera hacerles una pregunta, no sé si se puede. Adelante, Eugenia. Sí, estaba viendo que ustedes hablaban del tribunal, de la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces me pregunto yo, con todos estos detalles de un Tribunal Supremo Electoral que no es equitativo, como lo decía Laura, de todas las reformas electorales que la Asamblea aprobó, ¿cómo ven ustedes que el día de mañana estas elecciones puedan considerarse legítimas si no se tiene una imparcialidad? ¿Y qué situaciones podrían darse, aunque hubiese un resultado favorable al gobierno, en el sentido de que se pudieran impugnar estas elecciones? ¿Eso sería posible, dadas todos los antecedentes que se tienen? Bueno, en relación a la impugnación de las elecciones, ya la normativa y la ley secundaria de El Salvador establece cuáles son los requisitos para que esa posibilidad exista. En este primer momento es difícil poder advertir, como lo mencioné con la pregunta anterior, tenemos que esperar cuál es el informe del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, de cierre del voto en el exterior, para poder tener elementos claves que podrían vislumbrar esa posibilidad. Pero al momento de presentación de este informe no está contemplado porque no sabemos cuál es el resultado electoral de ambos eventos. Pero independientemente de cuál sea el resultado, ¿serían unas elecciones legítimas teniendo en cuenta todos estos antecedentes? Bueno, en cuanto a ese punto, el proceso electoral se ha desarrollado, digamos, incluso con todas estas modificaciones, relativamente con normalidad. Ahora bien, hay una candidatura claramente inconstitucional que permanece en la contienda y definitivamente ese es un factor que altera el proceso. ¿Qué van a hacer como observa El Salvador el día de las elecciones? ¿Van a hacer alguna encuesta, boca de urna? ¿Cuál sería el comportamiento de ese día de la observación? Bueno, como lo mencionó nuestro compañero Manolo, el consorcio va a desplegar una red de observadores en distintos centros de votación a nivel nacional, justamente para evaluar de forma cualitativa el desarrollo de los comicios dentro de los centros de votación. Otra pregunta, sí. Si alguien quiere abonar a algo, si no, cerramos la conferencia. ¿Solo cuántos observadores esperan ustedes? Sí. Solo Adelante. rápido. Dado también la experiencia que tienen ya en el país de estar observando, de estar viendo los procesos electorales, ¿se podría decir de alguna manera que estamos ante el proceso electoral más desigual de la historia democrática de El Salvador, dadas estas reformas que han mencionado, dada la influencia que tiene el presidente, dada la candidatura inconstitucional, como mencionado? ¿Se podría decir que estamos ante las situaciones más desiguales e inclinadas hacia el oficialismo? Bueno, pues sí. Podría decirse que más desiguales, ¿sí? Por todo lo que hemos venido dando, por todo lo que se ha desarrollado en la campaña, previo a la campaña y lo que estamos viendo ahora. Entonces sí hay mucha desigualdad, llamémosla así, hacia los partidos. Veamos también los candidatos de los otros partidos, según nuestra encuesta, qué tanto los conocen. Y pues Raúl tiene más información cuando opinan de los candidatos de los otros. Entonces lo que tú mencionas, justo esa desigualdad también viene por estos candidatos, ¿no? No sé, ya, y te complementan.
No, solo abonando lo que dice Manolo. Yo más bien también creo que, aparte de ser desiguales, son unas elecciones completamente raras y extrañas, porque se han salido por completo de un montón de los marcos que hemos tenido en las otras. Ha habido una campaña que ha sido escasa, digamos. Hemos visto pocas presentaciones de propuestas políticas. Prácticamente ha sido nulo. Como dice Manolo, ¿verdad? En la última encuesta de nosotros fue bien interesante ver que cuando se le pregunta a las personas quiénes son los mejores o qué piensan de esos candidatos, la mayoría de ellos dicen que no conocen a ningún candidato. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que hay diferencias de exposición. Entonces, ha habido personas que han tenido mayor exposición, mayor acercamiento, y hay otras que no han logrado acercarse o conectar todavía de una manera, ¿verdad? Por distintos factores, ya sea porque la cancha está desnivelada, ya sea porque no ha habido el mismo acercamiento a otras personas, ya sea porque el Tribunal Supremo Electoral ha sido un poco laxo en algunas situaciones. Pero sí, digamos que son algunas de las elecciones más desiguales y extrañas que hemos tenido en los últimos años. Este micrófono no. Bueno, cerramos acá entonces la conferencia. Les agradecemos su presencia, que hayan atendido esta convocatoria. Insistimos, el informe pueden acceder a él a través de un código que está ahí en una de las mesas. Bueno. Ahí pueden revisar bien las tablas. Buenas tardes, buenos días. Estamos desde un hotel capitalino. Hemos llevado esta conferencia de prensa de la organización Observa El Salvador 2024, donde han hecho la presentación del primer informe de observación electoral, análisis de los principales desafíos y riesgos de las elecciones en el 2024. Reportó para ustedes Baltasar Venturo desde San Salvador, con el apoyo de Cecibel Alfaro. Vamos en estos momentos con nuestros patrocinadores, quienes son nuestros principales, ¿cómo le podría decir?, accionistas para poder estar llevando esta señal totalmente en vivo.